Partiste la tumba vacía, ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad. Inigualable, dile. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso es su nombre. No hay otro nombre. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta noche. No hay otro nombre, Señor, más alto que tu nombre. No hay otro nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy proclamamos tu nombre, Jesús, en este lugar. Proclamamos tu nombre en esta reunión, Señor. Los cielos se abren por la proclamación de tu nombre. Los cielos se abren, Señor, cuando mencionamos la gloria y el poder de tu nombre. Señor, te exaltamos. Jesús. 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 Proclama ese nombre, vamos. Jesús. Cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Dilo. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Jesús, proclama el nombre sobre todo nombre. Jesús, 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 proclámalo. Jesús.
nombre, Señor. Nada es más grande que, dilo, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Oh, nada, dilo. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre, Jesús. Sobre todo nombre, Jesús. Otra vez, dilo, Jesús, proclámalo, Jesús, dígalo bien fuerte. Vamos, levanta tu voz, proclama el nombre de Jesús en este lugar. Amén, eso es. Una vez más con todo tu corazón. Jesús. Una última vez, dile. Jesús, Jesús, oh, Jesús, Jesús. Denle un fuerte aplauso al precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre igual. Es el nombre sin igual, el nombre todopoderoso, el nombre que carga la autoridad del Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, abre los cielos sobre nosotros. Derrama tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Llénanos de tu presencia. Háblanos. Queremos escuchar tu voz. Que venga tu reino a este lugar y que tu voluntad sea hecha, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los cielos se abren. En el nombre de Jesús. Los demonios huyen. En el nombre de Jesús. Los enfermos son sanados. En el nombre de Jesús. Los demonios tiemblan. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo se manifiesta. En el nombre de Jesús. El reino de Dios se establece. En el nombre de Jesús. El reino de Jesús gobierna. En el nombre de Jesús. La gloria de Dios se manifiesta. En el nombre de Jesús. El favor y la misericordia de Dios nos visitan. En el nombre de Jesús. El amor del Padre se derrama. En el nombre de Jesús. Apláudale fuerte, por favor, a mi Señor. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno
y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Sean todos bienvenidos en esta noche. Amén. Está lloviendo, gloria a Dios. Pero estamos aquí adorando a Jesús, dándole la gloria, listos para recibir una palabra del cielo. Amén. Den un aplauso, por favor, a nuestro Rey. Él es bueno y para siempre su misericordia. Le invito a que tome su lugar. Damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que tenemos hoy de congregarnos en su nombre, de confiar plenamente en que el reino de Dios se manifiesta en lugares como este, en lugares y momentos donde hay un pueblo que busca su rostro, que anhela su presencia y que lo pide, lo clama con pasión en el nombre de Jesús. Quiero que extienda su mano. Usualmente no pido esto y probablemente tenga que hacerlo más a menudo, pero le pido que extienda su mano, por favor, y ore por mí. Ore por mí, que Dios en esta hora pueda usar este vaso de barro para traer su palabra, que el espíritu de sabiduría y de revelación desciendan sobre mí y que yo hoy pueda ser simplemente un canal, una voz, que yo pueda ser simplemente la boca dispuesta a través de la cual Dios pueda traer su palabra a su iglesia y a su pueblo. Ore por mí, que Dios me use y que la gracia, el favor y la unción de Dios reposen sobre mi vida en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por usted, que su corazón en el nombre de Jesús sea la tierra fértil en donde se siembra la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Que sus ojos espirituales, los ojos de su entendimiento sean alumbrados con la verdad, con la palabra de Dios, y que esta palabra produzca en su corazón, en su vida, al 100%, produzca cambio, produzca transformación, produzca liberación, produzca revelación, produzca crecimiento y avance en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos? Hay un pasaje en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 3, por favor. Le invito a que leamos juntos esa escritura, Filipenses capítulo 3 y verso 3. Ese es el pasaje que vamos a usar hoy para esta enseñanza. Gloria al Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Porque nosotros somos la circuncisión. Para que usted lo tenga un poco más claro, la Nueva Traducción Viviente dice: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos, según el pacto abrámico. Dice: y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y la siguiente frase es lo que yo quiero hoy resaltar: no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Vea, ponme la Nueva Traducción Viviente, por favor, de ese mismo pasaje, para que usted vea la claridad. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Y escuche la siguiente frase: confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. ¿Cuántos dicen amén? No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. El apóstol Pablo, de acuerdo al contexto de este pasaje, nos enseña que confiar en la carne es el equivalente a esperar que
por nuestra propia fuerza o por nuestras propias capacidades o por nuestras propias habilidades podemos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de transmitirnos. Y en la Biblia nosotros encontramos personas que experimentaron todo lo contrario al buscar agradar a Dios o hacer la obra de Dios, apoyados en la fuerza de su voluntad, por ejemplo, apoyados en su determinación personal, apoyados en sus capacidades, gracias, dones, talentos o habilidades, buscando la voluntad de Dios. Yo quiero decirle hoy, iglesia, escuche esto. La realidad es que usted y yo no podemos hacer la voluntad de Dios, ni tampoco podemos agradarlo en la fuerza de nuestra carne, en la fuerza de nuestra propia capacidad o de nuestra propia habilidad. Es más, es el propósito y la voluntad de Dios que nuestra carne no viva más. Cuando hablo de la carne, definitivamente no me refiero al cuerpo, porque este cuerpo tiene que seguir viviendo para cargar esta alma y este espíritu. Cuando yo hablo más bien de la carne, me refiero a la confianza que nosotros tenemos en nuestra propia habilidad, la confianza que nosotros tenemos en nuestros propios recursos, talentos, la confianza que nosotros tenemos en nuestra propia capacidad para hacer las cosas. Por eso Gálatas capítulo 5 verso 24 nos enseña que los que somos de Cristo, dice la palabra de Dios, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que pertenecen a Cristo, ¿está bien? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vea, el plan de Dios para la carne, para tu carne y la mía, es la cruz. ¿Cuántos dicen amén? El plan de Dios para tu carne y para mi carne es la cruz. Si nosotros reflexionamos acerca de este tema, nos damos cuenta que la ley mosaica falló en proveer un camino de justicia y de rectitud para el hombre, precisamente por causa de la carne. Hay un pasaje que citó el apóstol Pablo y dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Esta debilidad de la carne que no me permite realmente caminar a la luz del agrado de Dios, a la luz de la voluntad de Dios. Así que lo que Dios hizo fue que usó la ley para evidenciar la incapacidad de la carne para agradar a Dios, para revelar, para manifestar la incapacidad de la carne para llenar los requisitos de Dios, para cumplir con el propósito y con la misión de Dios. Por eso es que Jesús tuvo que vestirse de carne para poder llevarla a la cruz, representativamente a favor de cada uno de nosotros. Pastor, ¿y por qué la carne es tan mala? Había un famoso evangelista que falleció no hace mucho tiempo, G. Ávila, que decía: yo conozco mi carne y mi carne es más mala que el diablo. Ese hombre sí que conocía su naturaleza humana, esa naturaleza caída. En la carne moran nuestras bajas pasiones. ¿Sabe dónde mora el egoísmo? En la carne. La carne es el punto donde operan las tentaciones. La carne es de donde nosotros somos atraídos continuamente en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Por eso Pablo, este santo hombre de Dios, dijo en la carta de los Romanos capítulo 7 verso 18, escuché esta frase, la dijo un hombre santo de Dios: y yo sé que en mí, esto es 7:18, por favor,
yo sé que en mí, esto es, en mi carne, vea, no mora el bien. Le voy a hacer una pregunta muy honesta. ¿Cuántos ya descubrieron esto? ¿Cuántos ya lo descubrieron? Quiero decirle algo. No toda la gente llega a descubrir esto acerca de su propia naturaleza humana, acerca de esa inclinación de nuestra naturaleza humana hacia lo opuesto al carácter de Dios. Es más, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios y cuando realmente quiere comprometerse con Dios y cuando realmente quiere servir a Dios, es cuando usted se da cuenta de que en su carne no mora el bien. Usted encuentra una resistencia, una oposición natural a la voluntad de Dios, ni se diga a los principios eternos de la palabra de Dios. Nuestra carne se resiste a eso porque nuestra carne está hecha del polvo de la tierra. Así que a la carne le atrae que la tierra, a la carne le atrae que el polvo, a la carne le atrae que el mundo. Por lo tanto, no podemos esperar que usted y yo podamos agradar a Dios en la carne, o que podamos confiar en esta para hacer la voluntad de Dios. Más bien, escuche, debemos por medio de la revelación de la palabra aprender cómo tratar con ella y depender de la gracia y del poder de Dios para vivir una vida en esta tierra que exprese, que manifieste lo que ya Dios ha depositado dentro de nosotros en nuestro corazón. Una de las razones por las cuales yo necesito la gracia de Dios es precisamente porque yo reconozco que en mi carne, en mis fuerzas, en mi habilidad, en mis talentos, yo no puedo agradar a Dios. Es una realidad que cada cristiano debe llegar a descubrir. Pablo decía, no tengo confianza en la carne. Pablo decía, no deposito ninguna confianza en mis esfuerzos humanos, en mis talentos humanos. El hombre que un día llegó a decir, todo lo que antes yo tenía por ganancia, mi preparación académica, mi nivel de conocimiento y de celo religioso, lo tengo por basura. O sea, me he dado cuenta de que se ha convertido en alguna forma en un obstáculo para mí, para que yo pueda depender de la gracia de Dios. Y es que el asunto es, iglesia, que entre más usted confíe en la carne, menos dependerá de la gracia de Dios. Y esta es una de las cosas que yo observo en la vida de muchos cristianos que han aprendido a desarrollar un sistema donde ellos buscan valerse por sus propias fuerzas y por sus propios medios y por sus propios recursos, y no depender de la ayuda y del poder de Dios, no buscar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda a vivir por encima de las capacidades de esta naturaleza humana limitada, por medio de la cual usted y yo no podemos agradar a Dios. Escuche, debemos, repito, por medio de la revelación de la palabra, aprender cómo nosotros debemos tratar la carne. Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre a mi espíritu. Mi carne, mi naturaleza humana, tiene la función ahora de sujetarse a la voluntad de Dios por medio de mi espíritu. Yo tengo la responsabilidad no solamente de no confiar en mi carne, sino de mantenerla siempre bajo el señorío de Jesucristo por medio del Espíritu renovado que yo he recibido y que mora dentro de mí, el cual, por cierto, es el templo del Espíritu Santo. Usted y yo debemos buscar siempre depender de la gracia y el poder de Dios para vivir una vida que exprese lo que ya Dios ha depositado dentro de nosotros, y no creer que podemos agradar a Dios o podemos hacer la voluntad de Dios en la fuerza o en la habilidad de nuestra naturaleza humana. Por eso es que la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta? Me he dado cuenta que la carne puede imitar todo lo espiritual, pero no tiene fruto. Es más, le voy a dar una definición de religión: hacer en la carne lo que ha sido diseñado para vivirse en el espíritu.
Le voy a dar un ejemplo. Usted puede levantar las manos durante el tiempo de adoración, pero no necesariamente eso significa que usted está adorando. Alguien diga amén o algo. Usted puede cantar y eso no necesariamente indica que usted está adorando, porque es un asunto del espíritu, no de la carne. Es un asunto de adentro, no es un asunto de afuera. Eso es lo que yo quiero que hoy el Espíritu Santo nos ayude a comprender. Pablo decía: no tengo confianza en mi carne. Como le compartía, Gigi Ávila decía: mi carne es más mala que el diablo. Alguien dirá: eso es una exageración. Bueno, tómelo como usted quiera, pero lo importante es que usted sepa que esa es precisamente la razón por la que usted y yo tenemos que aprender a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Mi Biblia dice que el deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Es opuesto. Es como una contienda entre mi naturaleza espiritual y mi naturaleza humana, carnal. Pero bueno, vamos a ver el ejemplo del apóstol Pedro hablando de esto, para que usted vea esto bien, pero bien ejemplificado en la vida de una persona. En Mateo capítulo 26, verso 31, Jesús, en esa noche tan difícil para él, esa noche cuando tuvo esta conversación, la noche que apresaron a Jesús, tuvo esta conversación con los discípulos, donde inclusive él dijo que al ser herido el pastor, las ovejas serían dispersadas. Pedro, que sabemos perfectamente que tenía este carácter impulsivo, levantó la voz y dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Está aquí, iglesia? Vea esto. Mire, aunque todos se escandalicen de ti, vea la siguiente frase: yo nunca me escandalizaré. Terreno peligroso. Escuche bien, terreno peligroso. Pedro estaba declarando algo. Pablo estaba expidiendo un cheque que no tenía fondos. Piense. Pedro estaba expidiendo un cheque que no tenía fondos. Lo que él estaba diciendo con su boca no tenía la capacidad de cumplirlo con su corazón. Muchas veces los cristianos emiten muchos cheques sin fondos. Te seguiré siempre, hasta que se peleó con un hermano en la iglesia y se fue. Señor, te serviré con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, hasta que apareció una muchacha de ojos verdes. ¿Y cuántas frases? Y escuche bien, si usted y yo somos honestos, ¿cuántos cheques sin fondos hemos emitido a lo largo de nuestra vida? Cheques sin fondos. Pedro dice: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. ¿Sabe que ahí Pedro selló la sentencia de su prueba? Estoy completamente seguro de que nada de lo que aconteció en el caso de Pedro esa noche hubiera sucedido si Pedro no se hubiera jactado en su propia fuerza de hacer algo que realmente él no tenía la capacidad de hacer. ¿Sabe qué hubiera sido mejor para Pedro? Quedarse callado y decir: Señor, líbranos. Jesús dijo: esta noche todos ustedes se escandalizarán de mí. ¿Sabe qué era lo correcto? Decir: Señor, por favor, no lo permitas, líbranos de eso. Pero no. El orgullo quiere exhibirse. Por eso el orgullo religioso tiene todo que ver con la carne. El orgullo religioso está completamente ligado a la carne. Es una manifestación de la carne más. Probablemente Pedro quiso impresionar a Jesús y quiso impresionar a los 11, porque parece ser que de alguna manera Pedro siempre estuvo en esta competencia de demostrar que él era el mejor de los 12, el más digno de confianza, no lo sé. Pero entonces él se atreve a emitir ese cheque sin fondos y dice: yo nunca me escandalizaré. Jesús lo miró a él, qué interesante, lo miró a él y a nadie más.
esa noche, aunque todos se escandalizaron, tal y como Jesucristo dijo, ninguno de ellos cayó tan bajo como Pedro. Jesús le dijo, y yo no hubiera querido estar en los zapatos de Pedro ese momento: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro tuvo la oportunidad de retractarse. Pedro tuvo la oportunidad de decir: tiene razón, Señor, quizás estoy siendo demasiado confiado, demasiado, hay una palabra, se me fue ahora, arrogante. Pedro le dijo: vea, por favor, aunque me sea necesario morir contigo. Oiga, otro cheque sin fondos. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Lo que yo pienso es que todos asintieron con la cabeza. No se menciona que nadie abrió la boca. Ahora, notemos algo. Pedro tenía demasiada confianza en él. ¿Se da cuenta? Él estaba confiando en su carne. Él estaba confiando en la fuerza de su voluntad. Él estaba confiando en su temperamento resistente, su carácter fuerte. Nunca te negaré, dijo. Nunca me escandalizaré. Es más, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro tenía demasiada confianza en él mismo como para jurar que nunca le fallaría el Señor. Él, en ese momento, nunca se hubiera imaginado, escuche esto, que su promesa se rompería en 1000 pedazos solamente unas cuantas horas después. Mire, se hizo pedazos todo lo que Pedro dijo, todo lo que Pedro prometió, todo lo que Pedro aseguró que haría, se rompió en 1000 pedazos, como cuando se cae un cristal frágil y choca contra el piso y miles de pedazos se rompen y vuelan en todas direcciones. ¿Sabe por qué sucedió esto? Porque él estaba confiando en su propia habilidad para serle fiel a Jesús. Él estaba confiando en su propia capacidad, en su propia fuerza de voluntad, en su propia resistencia, en su propio pantalón. Ahora, me parece tan interesante que Jesús ni siquiera se sintió complacido con ese desplante verbal de fidelidad y de compromiso que Pedro le expresó. Él sabía que esa autoconfianza era la vía más rápida a su caída. Sabemos perfectamente que esa misma noche, después de que Jesús fue apresado, Pedro, al verse presionado, al verse rodeado por sus circunstancias, cayó directito en el hoyo de la negación, de la traición, casi. Ahora, meditemos en esto. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Pedro? ¿Pedro mintió? ¿Fue un hipócrita al prometerle a Jesús fidelidad hasta la muerte? Quiero decirle, no. Pedro no estaba mintiendo. Pedro estaba siendo sincero. En verdad, mire, él deseaba permanecer firme. Pero cometió el error que muchas veces los cristianos que aman a Dios sinceramente cometen: ponen su confianza en la carne. Es el mismo error que usted y yo probablemente hayamos cometido y que muchos cristianos cometen vez tras vez. Ponemos nuestra confianza en la carne. Cuando nosotros confiamos en la carne, apoyamos nuestra relación con Dios en la base de nuestro desempeño personal, en la fuerza de nuestra voluntad, y le damos a la carne una responsabilidad que ella misma no puede sostener. No puede sostener. Si la carne tuviera la capacidad de agradar a Dios, Jesús no era necesario. No era necesario. Entonces, tenemos que entender algo, iglesia. Número 1, nuestra relación con Dios no se puede apoyar en nosotros, sino en el Señor Jesucristo en primer lugar.
Muchos de nosotros estamos cargando nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros estamos cargando nuestro propio cristianismo. Nuestro propio cristianismo funciona con la energía de nuestra voluntad y de nuestra fuerza y de nuestra energía y de nuestro compromiso y de nuestro celo y todas esas cosas. Quiero decirle algo: aunque empujan el carro por un tiempo, un día simplemente se acaban como se le acaba la gasolina a un coche. Yo he visto tanta gente apasionada a lo largo de mi vida que un día simple y sencillamente parece que la pasión se le fue. ¿Qué sucedió? ¿No eran honestos? Eran honestos. El problema era que ellos no estaban dependiendo realmente del Señor Jesucristo y de la gracia de Dios para vivir a la altura de la vida cristiana, vivir a la altura de la salvación, vivir a la altura de la voluntad de Dios. Ellos estaban confiando en su propia habilidad. Señor, ¿cuánta promesa le has hecho al Señor así como la que hizo Pedro? Señor, a partir de ahora, todos los días a las 6 de la mañana me despierto para orar y buscar tu rostro. No voy a fallar ningún día. El Señor te mira y dice: ay, ay, ay. ¿Cuántas veces me has dicho lo mismo? Ahora sí, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Pagaré lo que prometí, dijo alguien en la Biblia. Y el problema es no tanto la promesa como tal, sino que estamos confiando en nosotros mismos para cumplirla. Estamos confiando en nuestra propia habilidad, en nuestra propia resistencia. Entonces, tenemos que entender que nuestra relación con Dios, número uno, se apoya en la persona de Jesucristo. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Él es la piedra angular. Ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Usted y yo, mire, tenemos como fundamento de nuestra vida cristiana a Jesucristo, la roca. Él es el que nos sostiene a nosotros. Nosotros no somos los que lo sostenemos a Él. Él es el que debe darle energía, vida y poder a nuestra vida cristiana, no nosotros mismos. A veces somos como los carros esos viejos que había que hacerles darle vuelta a una palanca para que pudieran encender. Así nos vemos nosotros cuando queremos vivir la vida cristiana apoyados en la fuerza de nuestra carne o de nuestra propia voluntad. Sí, Señor, yo puedo. Sí, Señor, yo lo hago. Sí, Señor, sí, Señor. Y le estamos dando vueltas a la palanca esa para que prenda el coche. Cuando usted y yo hemos sido llamados a tener una conexión con un poder que es ilimitado, el poder del Espíritu Santo y de la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Den un aplauso a mi Señor, por favor. Todo lo que nosotros podamos lograr es nada comparado a lo que el Señor ya logró por nosotros en la cruz. Es la gracia de Dios. Mire, usted y yo tenemos que aprender a depender más en la gracia de Dios. Yo me sorprendo cómo todavía el predicar me produce nervios. Antes de predicar, especialmente cuando me ha sido un poco difícil realmente tener la certeza de lo que el Señor quiere que yo comparta, y estoy ahí esas horas previas ya a la reunión y estoy orando y no siento realmente dirección específica de parte de Dios. No soy un vago, he leído la Biblia a lo largo de toda la semana, estoy leyendo varios autores poderosísimos, estoy edificando mi vida espiritual, estoy orando, estoy buscando a Dios, tengo una relación personal con Dios en mi vida diaria, continua, por cierto, por la gracia de Dios. No está sostenido en mí. Y sin embargo hay veces que cuando se llega a ese momento donde yo tengo que predicar, todavía siento esa carga de tener la seguridad, la certeza de qué es lo que yo voy a decir. Cuando hay tanta gente que veo que tiene tanta confianza en su habilidad. Yo pudiera confiar en el talento, he predicado por 20 años. Pudiera confiar en la habilidad, en la experiencia, pudiera confiar en todas esas herramientas, y sin embargo no puedo. ¿Por qué? Porque he entendido que la gracia de Dios es la fuerza y la energía que me sostiene. Escúcheme bien. La gracia es la energía que sostiene e impulsa la vida cristiana. Voy a repetir eso, escúchame bien. La gracia es la energía que impulsa la vida cristiana.
no tu fuerza de voluntad, no tu celo por Dios. Estas cosas tienen su lugar, pertenecen más bien al ámbito de nuestra personalidad, pero no son la fuerza que impulsa la vida cristiana. No, Cristo es la fuerza que impulsa la vida cristiana. La gracia de Dios es la fuerza que impulsa la vida cristiana. El poder del Espíritu Santo es la fuerza que impulsa la vida cristiana. Y yo soy como un velero. Alguien diga gloria a Dios. Yo soy un velero que funciona. Mire, un velero no puede avanzar en el mar a menos que haya viento que lo impulse. ¿Sabe cómo somos nosotros sin la gracia de Dios? Como un velero y no hay aire, no hay viento. Y usted puede ver que hay veleros que son carísimos, casi como yates, pero funcionan con velas. Tan bonitos y tan finos y tan equipados, y sin embargo dependen enteramente del viento que los pueda impulsar hacia adelante. Usted y yo somos como ese velero. Los cristianos somos como veleros que necesitamos para avanzar y para movernos en la dirección del propósito y la voluntad de Dios, el viento del Espíritu Santo que sople continuamente sobre nosotros, el viento de la gracia de Dios que continuamente sople sobre nosotros, la vida de Cristo Jesús mismo que sople sobre nosotros. Y sabe, esas cosas el velero no las puede controlar. Cuando nosotros confiamos en la carne, somos como el velero creyendo que tenemos el control y no lo tenemos en lo absoluto. Debemos depender de que diga la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, repito, es la fuerza y la energía que nos sostiene y nos mantiene firmes en nuestras circunstancias. Pero ¿sabe cuándo es cuando opera la gracia de Dios? Cuando usted y yo abandonamos nuestra confianza en nosotros mismos y la depositamos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí es donde el viento empieza a soplar. Cuando usted abandona su confianza en usted mismo. ¿Cuántas veces usted ha tratado de resolver su vida en la fuerza de su conocimiento, de sus conexiones, de sus recursos económicos o de sus recursos sociales o lo que sea? Y ha llegado un momento donde sinceramente está muy cansado, muy agobiado, porque por más que usted se esfuerza, realmente no ha logrado resolver nada. Bueno, hay momentos cuando usted y yo nos damos cuenta de que lo que realmente necesitamos es buscar a Dios. Es ahí donde tú comienzas a entender la gracia, cuando te das cuenta de que en tus fuerzas no se puede y necesitas al Señor. Eso es lo que Pablo nos estaba enseñando. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, caminamos en la confianza de la carne, pero cuando miramos a Jesús, comenzamos a caminar en la confianza de su gracia. Puesto los ojos en Jesús. Quiero decirte algo, iglesia. Tu habilidad no te puede sostener, pero su gracia sí que puede hacerlo. Aleluya. Por eso es que antes mencionábamos que el lugar que Dios ha destinado para la carne es la cruz, porque resulta que el impedimento para que la gracia de Dios pueda operar en nuestra vida es precisamente nuestra carne. Y nosotros somos los que más nos empeñamos en mantenerla viva. Tenemos que comenzar a depender y a buscar desesperadamente la gracia de Dios. Voy a darle otro ejemplo acerca de la confianza en la carne. En Mateo capítulo 9, 19-16. Mateo 19-16. Ya vimos el ejemplo de Pedro. Entonces vino uno y le dijo, Mateo 19-16, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ok, paréntesis. Para empezar, esta persona pensaba que este asunto de la vida eterna dependía de algo que él podía hacer. ¿Se da cuenta? Dijo, ¿qué bien haré? Esto es mi responsabilidad. Esto es algo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tener la vida eterna? Mire, yo realmente no había entendido a cabalidad este pasaje, porque aparentemente Jesús le da una respuesta
que si nosotros la transportamos al nuevo pacto, no está vigente, ni es posible. Vea, Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ahora, mas si quieres entrar en la vida, vea lo que le dice: guarda los mandamientos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Míreme por favor, esto es bien importante que usted lo entienda. Guarda los mandamientos. Jesús le estaba diciendo a este hombre que él podía ganar la vida eterna por medio de la obediencia a sus mandamientos. Pareciera que así es. Pareciera que Jesús está diciéndole a este joven que si él cumple la ley, entonces él puede llegar a obtener el regalo de la salvación y de la vida eterna, lo cual sabemos perfectamente que no es posible. Precisamente esa es la razón por la cual la ley tuvo que ser en alguna forma sustituida por el nuevo pacto. Pero entonces, ¿qué sucede? Este joven que creía que este asunto de la vida eterna estaba apoyado en lo que él podía hacer, Jesucristo lo enfrentó con la ley. Y le voy a explicar para qué hizo eso Jesús. Jesús enfrentó al joven con la ley cuando le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le puso la ley ahí. Escuche. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, escuche bien, el joven le dijo: vea, todo esto. Ya me imagino al joven ese, cuando Jesús le dijo: vea, imagínelo. ¿Cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven hizo así: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Vaya pedazo de arrogante. Todo eso lo he hecho. Yo lo identifico a este como aquel que me decía constantemente: pastor, todo eso que usted predicó el domingo, a mí ya Dios me lo había revelado en la semana. Yo le dije: ¿y por qué no me pasaste el bosquejo para yo no tener que buscar tanto a Dios? Así, cada semana había una persona en la iglesia que terminaba el culto y decía: pastor, eso que usted predicó, a mí ya Dios me lo había revelado. Dije: wow, usted debería ser el pastor entonces. Y yo me siento ahí a oírlo. Y la perspectiva de este joven, su entendimiento acerca de la vida eterna estaba apoyado en lo que él podía hacer. Diga: lo que él podía hacer. Es interesante que Jesús, dado que este joven estaba más interesado en lo que él podía hacer, le dio la ley. Por eso Jesús le dio la ley. ¿Sabe? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ese joven tenía toda su confianza puesta en él mismo para guardar la ley, tanto que él estaba seguro, escuche bien, de haberla cumplido cabalmente. Su confianza estaba totalmente apoyada en lo que él podía hacer y aún quería hacer más, pero en realidad, escuche, lo había hecho. Mire, si eso hubiera sido así, si este joven realmente, si realmente fuera cierto que este joven había cumplido la ley tal y como él estaba diciendo, entonces había únicamente dos personas en la historia de la humanidad que realmente cumplieron cabalmente la ley: Jesús y el joven rico. Y sabemos perfectamente que eso no es verdad. Solamente hubo un hombre que fue capaz realmente de cumplir cabalmente al pie de la letra toda la ley, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. De ahí en más, todos los seres humanos, y especialmente aquellos que estaban bajo ese pacto mosaico, fracasaron rotundamente en su intento por tratar de agradar a Dios por medio de la obediencia a los mandamientos. Así que, vea, Jesús, oyendo esto, le dijo, vea la siguiente frase: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. O sea, Jesús
le puso el cerco. Al principio el cerco que le puso lo quiso brincar. Y después Jesús le puso el cerco tan alto que era imposible que él lo pudiera brincar ahora. Oyendo el joven esta palabra, vea, se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Ahora, regrésate a donde dice una cosa te falta, porque eso es donde yo quiero que pongamos ahora la atención. Una cosa te falta. Mire, ciertamente bajo el pacto de la ley, aún con toda la obediencia y con todo el esfuerzo que este joven pensaba que había hecho y toda su confianza, se quedaba corto. Una cosa le hacía falta. Esto es, y escuche bien lo que voy a decir, porque bajo la lente de la ley, usted y yo siempre vamos a estar cortos y faltos ante los ojos de Dios. Siempre que usted quiera usar la ley para relacionarse con Dios o para agradar a Dios, la ley siempre va a encontrar algo en usted. Una cosa le falta, una cosa le falta, una cosa le falta. ¿Se da cuenta? La ley estaba basada en el desempeño, la ley estaba basada en la obediencia a los mandamientos. Podemos decir de alguna manera que aquellos que querían agradar a Dios mediante la ley estaban confiando en su propia capacidad y en su propia habilidad para agradar a Dios, cuando eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en el pasaje que le estamos estudiando. No teniendo confianza en la carne. Cuando usted y yo queremos, escuche, agradar a Dios mediante nuestro esfuerzo, cuando usted y yo queremos agradar a Dios mediante nuestra disciplina, cuando usted y yo queremos agradar a Dios mediante nuestra habilidad y mediante nuestro talento, siempre nos encontramos faltos, siempre nos encontramos cortos, siempre nos encontramos limitados, como este joven cuando Jesús le dijo una cosa te falta. Y siempre que tú quieras agradar a Dios mediante la carne, siempre te vas a quedar corto, nunca realmente vas a poder llenar la medida de ese requerimiento. Por eso fue necesario que Jesucristo te completara a ti. Por eso fue necesario que Jesucristo completara lo que a ti te hacía falta. Y eso es la gracia de Dios. Jesús nos completa lo que nosotros no podemos hacer, pero somos humildes para reconocerlo y vamos en busca de la gracia. Jesús nos ayuda para que lo podamos lograr. Alguien dice amén a eso. Den un aplauso a mi Jesús, por favor. Aleluya. Qué impresionante. Cuánta confianza tenía este joven en él mismo. Cuánta confianza. Cuánta seguridad. Otro cheque sin fondos, como el de Pedro. Otro cheque sin fondos. Siempre que nuestra confianza esté en la carne y en nuestra propia fuerza, escuche esto y míreme bien, nunca estaremos a la altura del propósito de Dios. Nuestra carne nunca dará la medida, por muy santa que se vea y por muy espiritual que se vea. Por eso Jesús dijo: es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestra carne nunca va a dar la medida. Impresionante que aquel joven que confiaba demasiado en él mismo se alejó triste de Jesús sin siquiera darle una ofrenda porque era rico. Qué tremendo. Ok, no voy a dejar mis posesiones, pero algo puedo hacer. Jesús, ten una ofrenda para que vayas y tú sirvas. Yo me quedé corto. No, se fue triste. Y ahí se manifestó realmente lo que había en su corazón. Vea, qué triste es que cuando le quitamos a la carne su gloria y su orgullo religioso, muchos de los que pudieran abrazar al único que los puede ayudar por su gracia se alejan de él desanimados, porque delante de ellos solamente su luz puede brillar. Vea, por eso es que yo le digo que la religión y la carne son como gemelos. La religión se apoya en el orgullo religioso del desempeño de su habilidad y de sus logros.
y de sus méritos y de sus credenciales. Por eso es que a la gente hoy le gustan tanto los títulos. Doctor fulano, apóstol y profeta perengano, pastor, evangelista, maestro, monaguillo. Y a la gente le gustan los títulos precisamente por eso, porque el orgullo religioso funciona así. Se siente bien cuando nosotros logramos las cosas por nuestras fuerzas, ¿verdad? Imagine usted, canto tan bien que el cielo se abrió. Hermano, qué hermoso canta usted. Sí, lo sé. Mire, el cielo nunca se va a abrir. Y hay veces que hay una persona, mire, y hay veces que uno tiene que aprender esas lecciones a machetazos. Yo aprendí algunas lecciones a machetazos. Porque hay veces que el cielo se abre, no porque cantaste bonito, porque Dios tenía misericordia del pueblo que estaba necesitado ahí. Tuvo misericordia. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia y veía a todos esos músicos y decía, les hago falta. En serio, en serio, en serio. El músico tiene esta arrogancia interna. Músicos, no se ofendan aquí, yo también soy músico. Este deseo de brillar y mire, yo quería brillar, yo quería ser famoso, yo quería hacer muchas cosas. Y Dios me tuvo que ir matando todas y cada una de esas cosas para que Él pudiera brillar. Porque mientras tú quieras brillar, Jesús no puede brillar. Y ese es el error que cometemos cuando queremos operar en la carne y en los dones y en la habilidad y en los talentos. Brillamos nosotros, y como brillamos nosotros, Jesús nunca se apareció. Alguien diga algo aquí, gloria a Dios. Ay, Padre Santo, ¿qué le pasó a la iglesia ahora? Cuando tú quieres brillar, Dios dice, brilla pues, yo aquí te veo. Y nosotros estamos pero tan orientados hacia esa dirección que, pues sí, brillamos. Pero si tú brillas, Él no va a brillar. Es necesario que tú mengues para que Él crezca. Es necesario que yo no brille para que Él brille. Gloria a Dios. Sí me preparé, sí tengo una gracia, sí tengo un don, pero he reconocido que todo eso que yo tengo y que puedo hacer ha sido por su misericordia, ha sido por su gracia, ha sido por su gran amor. ¿Quién sería yo sin la gracia y la misericordia de Dios? Y cuando yo aprendo a poner todo eso bajo los pies de Cristo, en adoración y en gratitud, entonces Él se puede manifestar para usarme como un instrumento de poder y de unción. Así es como funciona el asunto en realidad. Diga alguien, ayúdanos, Señor. Entonces, la carne es orgullosa y busca agradar a los hombres. Por eso Pedro dijo, nunca te dejaré. ¿Qué era eso? Quería impresionar, era alarde. Nunca te dejaré, aunque todos te nieguen. Es más, aunque me sea necesario morir, no te negaré. Oiga, no pasaron ni 4 horas y el tipo estaba negando a Jesús. ¿Conoces a Jesús? No, yo no sé ni quién es Él. Oye, pero yo te vi, estabas con Él, eres de ellos. No, yo no lo conozco al tipo. Hablas con ellos, tu forma de hablar te delata. Y entonces empieza a maldecir para que no pensaran que era de los que andaban con Jesús. ¿Cuánto le duró su celo? ¿Cuánto le duró su celo? ¿Cuánto le duró su compromiso? ¿Cuánto le duró su orgullo religioso? ¿Cuánto le duró su desplante de arrogancia? Poco. Por eso es que usted tiene que aprender a no tener confianza en su carne, a no tener confianza en su naturaleza humana. Ponga esa naturaleza bajo el servicio de la gloria de Dios. Ponga esa naturaleza, esas habilidades, esos recursos, esos talentos, esa inteligencia, esa voz, esa capacidad musical o de diseño o de hablar, de predicar, de administrar, lo que sea que usted haga para Dios. Póngalo todo eso en las manos del Señor. Señor, nada de esto realmente puede trascender a menos que tú lo uses para tu gloria. Mire, y si usted realmente quiere ser usado por Dios, tiene que aprender este principio espiritual. Jesús es el único que tiene que brillar. Yo decía hace algunos años atrás que si Dios nos usa para llevar a la salvación o a un avivamiento a esta ciudad, no importa que al final nadie se acuerde del nombre del predicador o del pastor. Irrelevante.
¿Cómo se llamaba aquel pastor que trajo ese poderoso mover de Dios y de salvación a la ciudad? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Acuérdame, Bernardo, Arturo, ¿cómo era? ¿Qué más da si nadie sabe cómo me llamo yo o cómo te llamas tú? Con que la gente sepa cómo se llama Él. El nombre sobre todo nombre es ese nombre, no mi nombre. Mi nombre no es el nombre sobre todo nombre. Eso quisiera la carne, que mi nombre fuera el nombre sobre todo nombre, el nombre de la marquesina. Mi carne dijera que la iglesia no se llame Maranata, que la iglesia se llame Ricardo Arana. Pónganle mi nombre. No teniendo confianza en la carne. Por eso Pablo nos enseña, y termino con esto, ¿cuál es el secreto? Diga el secreto para vivir la verdadera vida espiritual, no apoyada en la fuerza del hombre, sino en la gracia y el poder de Dios. Nos lo enseñó en un solo pasaje, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Hello, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe que eso es lo peor que la carne puede oír? ¿Sabe por qué? Pablo había aprendido este principio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y juntamente crucificado con Cristo está mi orgullo. Juntamente crucificado con Cristo está mi deseo de gloria, mi deseo de brillar, mi deseo de trascender. Juntamente con Cristo está crucificado mi don, mi talento, mi habilidad, mis recursos. Y entonces Él dice, ya no vivo yo. ¿Sabe qué? El secreto para que la vida de Jesús se pueda manifestar a través de nosotros se encuentra en este pasaje. Yo menguar y Él crecer. Ya no vivo yo, dijo Él, mas Cristo, diga, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo la carne, sino que ahora Cristo es el que vive a través de mí. Cristo es el que brilla a través de mí. La gente lo que ve es a Jesús a través de mí. Eso es, iglesia, lo que usted y yo tenemos que aprender para realmente caminar en la dimensión de vida espiritual a la que hemos sido llamados. Por eso decía Pablo también, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Él es nuestra vida. Cierre sus ojos un momento. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Canta la iglesia. Yo, si algún músico nos quiere ayudar, quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Dile, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar
para que crezcas tú. Yo, dile, quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Dile a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile, yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para y ante ti. Mi corazón se humilla ante ti. De pie no puedo estar ante ti. Mis logros no brillan ante ti. Solo puedo llorar ante ti. Mi corazón se humilla ante ti. De pie no puedo estar ante ti. Mis logros no brillan ante ti. Solo puedo llorar ante ti. Mi corazón se humilla ante ti. De pie no puedo estar ante ti. Mis logros no brillan ante ti. Solo puedo llorar ante ti. Amén. Den un aplauso al Rey en esta hora. Te damos gracias, Señor. Ese aplauso fue para Jesús. Sí, para Jesús tiene que ser mucho mejor. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Jesús. Que seas tú el que brille, Señor, en esta iglesia. Que seas tú el que brilles en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien fue edificado en esta noche? Gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Padre y al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a ofrendar en esta noche.